Yo le tengo que decir lo siguiente: la enfermedad es ilegal en el cuerpo de una persona que le sirva a Jesucristo. Pero Pablo estaba enfermo y Timoteo también. Usted no tiene por qué estar enfermo. Satanás No te reprenda, diablo. Malicia, guanguá, changó. ha vendido la idea de que la enfermedad de algunos cristianos es el proceso que Dios está usando para hacerle crecer. No, la enfermedad en su cuerpo no viene de Dios. Ya Jesús pagó. Cuando Él fue a la cruz, fue en alma, cuerpo y espíritu, y cubrió las tres necesidades. Creó el espíritu, nos salva en el alma y también pagó el precio de mi sanidad. La enfermedad es ilegal. La ceguera, la sordera, el cáncer, la parálisis, el problema que tiene tu hueso no debería de estar allí, porque por sus llagas, mire, o le creemos a la Biblia o no le creemos. La Biblia dice que Él pagó el precio de esa enfermedad. Es ilegal la enfermedad en tu cuerpo. Lo acaba de escuchar. Sigo paro. De hecho, nadie que le sirva a Dios debería de morir antes de los 70. Ningún hombre, ninguna mujer debe de ser cortado por enfermedad, porque la Biblia dice: yo le sanaré y completaré sus días sobre la tierra. Sigo paro, sigo paro. La enfermedad te acorta los días. Alguien me dijo: pastor, ¿y entonces cómo moriremos si no enfermo? Se supone que tú no debes de morir enfermo. El método bíblico por el cual el hombre y la mujer muere es que Dios viene y recoge el hálito, recoge el aliento. David no murió con dolores en los huesos. Abraham no murió con miopía. Moisés no murió con dolor en la espalda. Pero Eliseo sí murió de una enfermedad, y él también fue un gran siervo de Dios. Dios trata con sus hijos de formas diferentes. Murieron llenos de gloria, llenos de día, durmieron. Esa es la voluntad de Dios, según la Biblia. No creo. Acaban ustedes de escuchar al pastor Juan Carlos Harrigan diciendo que la enfermedad es ilegal. Amigos, en verdad a veces queremos tomar pasajes bíblicos y acomodarlos a lo que nosotros pensamos que debiera ser, ¿no? Quiero aclarar que yo estoy convencido de que el poder de Dios para sanar sigue activo, sigue operativo. Ustedes me han escuchado en ocasiones anteriores decir que sí, creo que lo que dice Isaías 53 y Mateo capítulo 8, donde se vuelve a mencionar Isaías 53, tiene vigencia hoy en día. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él puede sanar, Él tiene el poder para sanar. Pero, así como decimos que Él es el mismo de ayer y siempre, la voluntad del Señor está por encima de todo, como al principio. Si Él decide curar, Él lo hace. Si Él no decide hacerlo, pues no lo hace. La voluntad del Señor por sobre todas las cosas. Harrigan dice que la enfermedad es ilegal. Bueno, no es una cuestión de que si es legal o ilegal, amados amigos y hermanos. Lo cierto es que nosotros estamos en este cuerpo, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Es un vaso de barro. Es un cuerpo afectado por el pecado. Somos parte de una raza caída y afectada por el pecado. Y lo más normal y natural es que este cuerpo vaya deteriorándose. También el apóstol Pablo dice que este edificio se va deteriorando con el paso del tiempo, aun cuando nuestro ser interior se va renovando también con el paso del tiempo. Se va mejorando todavía, ¿no? Pero en algún momento, estimados amigos, hemos de morir. Yo tuve una experiencia cercana a la muerte, yo les he contado al respecto de eso. No necesariamente fue una enfermedad, sino más bien una situación distinta, ¿no? Un accidente, por decirlo de alguna forma. Pero amigos, las enfermedades son parte de un proceso normal en la vida del ser humano. Y decir que toda enfermedad proviene del diablo, me parece a mí que también es una exageración. Y eso lo dice también, desatinadamente, el pastor Harrigan. Y la pregunta es: ¿por qué nos enfermamos? Porque hay muchas cosas por las cuales nos enfermamos y por las cuales permanece la gente enferma. Hay muchas razones. La principal son los demonios. Los demonios originan todas las enfermedades, de una forma directa o indirectamente. Los demonios originan todas las enfermedades, dice Harrigan, ¿en verdad?
todas las enfermedades. Entonces, ¿qué pasa cuando nos enfermamos? ¿Un demonio nos está enfermando? Amigos, muchas veces nos enfermamos porque nos descuidamos, nos alimentamos mal, porque no dormimos lo necesario, por distintas razones, ¿verdad? Hay enfermedades incluso que son hereditarias, ¿no? Y es verdad, por la fe podemos nosotros alivianarlas, podemos en determinadas ocasiones decir, no, yo no me voy a enfermar, tengo fe. Sí, es válido, pero decir que las enfermedades todas son producidas por el poder del diablo, por Satanás, me parece que es algo que en primer lugar está exagerado y en segundo lugar no tiene un sustento bíblico. Mire, si fuese así, que nadie muera por una enfermedad. Harrigan acaba de mencionar que David, Moisés, Abraham no murieron por una enfermedad. Bueno, hay casos en verdad que suceden así, pero no todos los casos, ¿no? Conozco gente, cristianos poderosos en el Señor, instrumentos poderosos del Señor, que murieron por causa de una enfermedad. El predicador Charles Spurgeon murió relativamente joven, ¿no? Joven. Y murió por causa de la enfermedad de la gota. Entonces, no podemos decir que esa regla deba cumplirse con todos. Y vamos a la Biblia. En el segundo libro de Reyes, capítulo 13, verso número 14, se dice que el profeta Eliseo estaba enfermo. Estaba Eliseo enfermo, y ojo con esto, de la enfermedad de que murió. Mire usted, Eliseo estaba enfermo de la enfermedad de que murió. Y más adelante en el verso número 20 dice, y murió Eliseo y lo sepultaron. Murió Eliseo de la enfermedad con la que murió. Entonces, si decimos nosotros que es ilegal la enfermedad, entonces, ¿cómo se cumple aquí este asunto, no? ¿Cómo podemos nosotros decir que entonces los demonios lo mataron a Eliseo? ¿Qué pasó allí? Amigos, la vida, como decía un pastor hace algunos años atrás, que ya pasó a la presencia del Señor, a propósito, vivió más de 90 años. La vida es un ciclo, es un círculo. Un círculo empieza y luego se cierra. La vida es así, ¿no? Algunos círculos demoran en cerrarse, otros se cierran antes de tiempo, ¿verdad? O muy tempranamente, qué sé yo, pero es la voluntad de Dios. Las enfermedades no todas pueden ser catalogadas como enviadas por el diablo. Si así fuese, por ejemplo, Pablo no le dijera a Timoteo que tuviera cuidado, que observara ciertas normas de sanidad, de buenas costumbres, ¿verdad? En aquel entonces, por ejemplo, el agua no era purificada como la que tenemos ahora, ¿no? Y Pablo le dice una recomendación a Timoteo en 1 Timoteo 5:23. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Amigos, Timoteo era un joven, ¿verdad? Y era enfermizo. Por eso es que, dice Pablo, tus frecuentes enfermedades. ¿Cada qué tiempo se enfermaba Timoteo? Yo no lo sé. Pero Pablo dice que frecuentemente se enfermaba. Y por eso le manda a cambiar el agua contaminada de aquel entonces y que tome un poco de vino. Un poco de vino. Entonces, las enfermedades, estimados amigos, no pueden proceder necesariamente del diablo, todas. Y los cristianos pueden enfermarse, es más, se enferman. Pero decir entonces que nadie debería morir por causa de una enfermedad, me parece que es algo descabellado, es algo que no está bien y es algo que no va acorde con lo que enseña la palabra de Dios. Nosotros creemos también que el apóstol Pablo estaba enfermo. Es más, a veces su apariencia física, por lo que leemos en sus cartas, no era de lo más agradable. Sin embargo, había orado 3 veces, como dice en 2 Corintios, ¿verdad? En capítulo 12, que el Señor le quitara ese aguijón de su carne. Entendemos que era una enfermedad, pero el Señor no lo hizo. Y le dijo, bástate mi gracia. Amigos, tengamos cuidado con interpretar de la manera correcta la palabra del Señor. Podemos, reitero, podemos orar al Señor con fe, con fe, con fe,
que el Señor nos va a sanar, que el Señor sane. Por eso oramos. Hay tantos motivos de oración, en verdad, hoy en día, ¿no? Acerca de este tema de las enfermedades. Oremos, sigamos orando, pero dependamos de la soberana voluntad de Dios. Que el Señor le bendiga.